La mentira más hermosa de la moda. Conoces el nombre. Balenciaga. Está en las zapatillas que ves en la calle, en los bolsos con letras enormes, en las campañas que inundan Instagram. Un nombre que hoy vale miles de millones. Pero hay algo que nadie te ha contado. El hombre que creó ese nombre. El hombre que pasó 50 años construyendo el apellido más respetado de toda la historia de la moda. Ese hombre tenía un último deseo. Uno solo. Que cuando muriera, su nombre muriera con él, lo dijo. A sus amigos más cercanos. A las personas en quienes confiaba. Cuando yo me vaya, quiero que el nombre Balenciaga desaparezca conmigo. Su familia decidió otra cosa. Y hoy ese nombre está en zapatillas de 400 euros vendidas en centros comerciales de todo el mundo. Esta es la historia de Cristóbal Balenciaga. El hombre al que Christian Dior llamó el maestro de todos nosotros. El hombre al que Coco Chanel, que nunca elogiaba a nadie, llamó el único couturier verdadero. El hombre al que Hubert de Givenchy llamó el arquitecto de la alta costura. El hombre que solo concedió 2 entrevistas en toda su vida. Ambas, después de haberse retirado. El hombre que nunca salió a saludar al público, después de ninguno de sus desfiles. En 30 años de carrera en París. Ni una sola vez. Y el hombre que ocultó, durante toda su vida, el secreto que habría destruido su carrera si el mundo lo hubiera sabido. Un secreto que Disney apenas rozó en su serie, que los libros de historia de la moda mencionan de pasada, pero que, cuando lo entiendes completamente, cambia todo lo que creías saber sobre las colecciones más hermosas del siglo XX. Todo lo que ves en un vestido de Balenciaga. Es también una historia de amor y de pérdida. Antes de contar la verdad, hay que contar la mentira. Porque durante décadas, la industria de la moda repitió la misma historia de origen de Cristóbal Balenciaga. Y era perfecta. Demasiado perfecta. Un niño de 13 años. Cabello oscuro. Ojos más oscuros todavía. La sonrisa que conservaría toda su vida. Un pueblo de pescadores en el País Vasco español. Calles tan empinadas y estrechas como las de Génova, talladas en la montaña, algunas completamente hechas de escalones. El niño corre por esas calles, ve a una mujer elegante. La sigue, la para y le dice, con perfecta calma y perfecta arrogancia, «Puedo hacerle un traje, creo que puedo». La mujer es la marquesa de Casa Torres, la noble más importante del pueblo. Lleva un traje de Worth, el modisto más famoso de París. El niño lo copia, perfectamente. La marquesa queda maravillada. Se convierte en su mecenas. Lo envía a Madrid a estudiar sastrería. Y el resto es historia. Es una historia preciosa. Es también, en gran parte, inventada. En 2010, una joven investigadora vasca llamada Miren Arzayuz tuvo una idea simple. Nadie la había tenido antes. Miró los registros oficiales, las partidas de nacimiento, los censos, los documentos de archivo del pueblo, y encontró algo diferente. La madre de Cristóbal, Martina Eizaguirre, era costurera. Trabajaba como modista para clientes privadas de la zona, incluyendo la marquesa de Casa Torres. Llevaba haciéndolo desde un año antes de que Cristóbal naciera. La marquesa no fue descubierta por un niño prodigio que la detuvo en la calle. Fue una clienta de la madre. Alguien que conocía a la familia desde antes de que Cristóbal dijera su primera palabra. ¿Cambia eso el genio de Balenciaga? No. ¿Cambia el hecho de que creara los vestidos más técnicamente perfectos del siglo XX? Tampoco. Pero sí nos dice algo fundamental sobre este hombre. Que el mundo necesitaba que su historia fuera mítica. Que la industria de la moda que él mismo nunca quiso, construyó una leyenda a su alrededor. Y que la leyenda, durante décadas, fue más real que la realidad. ¿Sabes cuál fue, según su propio testimonio, el primer objeto que Cristóbal Balenciaga diseñó? Hubert de Givenchy, su alumno más famoso, contó que Balenciaga se lo dijo personalmente. Mi primer intento de diseño fue hacer un collar para mi gato, pero como no puedes hacer que un gato se quede boca arriba, todas las cuentas se esparcieron. El maestro de la alta costura del siglo XX empezó intentando hacer joyas para un gato. 21 de enero de 1895. Guetaria, País Vasco, España. Un pueblo modesto y hermoso. Su pasado como puerto ballenero le trajo suficiente riqueza como para tener en su centro una iglesia gótica desproporcionadamente grande, San Salvador,
de una oscuridad y extrañeza considerables. Cristóbal nace el tercero de los hijos. Su padre, José Balenciaga Basurto, marinero. Su madre, Martina Izaguirre Envil, costurera. Cuando Cristóbal tiene 11 años, su padre muere de un ataque al corazón, o ahogado en el mar. Los relatos difieren, como difieren casi todos los detalles de su vida. Lo que no difiere, de repente, la familia tiene que sobrevivir sola. Martina ya daba clases de costura a las chicas del pueblo y hacía vestidos para clientas privadas, incluyendo a la marquesa de Casa Torres, y el pequeño Cristóbal, que desde niño pasaba el tiempo sentado junto a su madre mientras ella trabajaba, empieza a aprender, no como juego, como necesidad. A los 12 años, entra como aprendiz de sastre en San Sebastián, la ciudad más elegante del norte de España. Años después, en Madrid, continúa su formación. La marquesa, como prometió la leyenda, aunque por razones más prosaicas de lo que la historia oficial cuenta, lo apoya y lo financia. Le da acceso a su guardarropa, le permite copiar sus prendas, y lo educa en arte y moda con la mentalidad de una aristócrata que tiene acceso a lo mejor de Europa. 1919. Cristóbal Balenciaga tiene 24 años. Abre su primera boutique en San Sebastián, luego Madrid, luego Barcelona. La familia real española y la aristocracia visten sus diseños. La reina madre María Cristina, por cuyo nombre se llama el Gran Hotel de Lujo de San Sebastián, es una de sus clientas más importantes. En Madrid solo trabajan para él 250 personas. En Barcelona, otras 100. No es un diseñador emergente. Es el couturier más importante de España, a los 30 y pocos años. Y entonces, como lo haría 2 veces más antes de que todo terminara. 1936. La Guerra Civil Española. El caos, las bombas, el fin del mundo conocido. Balenciaga tiene que cerrar sus tiendas. Huye primero a Londres, luego a París, con lo que puede llevar y con algo que nadie le puede quitar. 40 años de oficio aprendido con sus manos. Agosto de 1937. París. Avenue George V. Cristóbal Balenciaga abre las puertas de su casa de alta costura. El éxito es inmediato, rotundo, sorprendente incluso para los parisinos que han visto todo. Clientes viajan desde América, atravesando un océano en guerra solo para ver sus colecciones. En plena Segunda Guerra Mundial, en plena ocupación nazi de París, arriesgando su seguridad. Por un vestido. Él. Pero hay algo que ocurre en París, que la historia oficial de Balenciaga tarda décadas en mencionar con todas sus letras. Algo que Disney más apenas rozó. Algo que los museos de moda mencionan en una nota al pie. Y que, cuando lo entiendes, cambia completamente cómo ves cada colección que creó. En París, Cristóbal Balenciaga conoce a Blasio Jaworowski da Tinville, un aristócrata franco-polaco, sombrerero, elegante, bien educado, con conexiones en las cortes reales de toda Europa gracias a su linaje napoleónico. Su antepasado fue el duque de Rivoli y príncipe de Essling. Blasio se convierte en cofundador de la casa Balenciaga, en diseñador de sombreros, un componente esencial del atuendo femenino de la época, y en el amor de la vida de Cristóbal Balenciaga. Balenciaga era homosexual, en una época en que serlo podía destruir una carrera, en una época en que la ocupación nazi de París convertía esa realidad en algo potencialmente fatal. Blasio y Cristóbal vivían juntos, junto con la madre de Balenciaga, Martina. Eran inseparables. Una de las costureras del atelier, Elisa Erquiaga, lo recordaría décadas después. Era muy guapo y muy educado. Todos lo sabíamos, pero nadie hablaba de ello en el estudio. Blasio no era solo el compañero de vida de Balenciaga. Era, según la escritora de moda Judith Thurman, una especie de Pigmalión en sentido inverso. Refinaba la persona de Cristóbal, cosía sus costuras internas, le daba acceso a la aristocracia europea, le abría puertas que un sastre vasco de origen humilde, por talentoso que fuera, no habría podido abrir solo. Era la conexión entre el genio y el mundo que ese genio necesitaba para existir. En 1937, el mismo año en que Balenciaga abre su casa en París, ocurre algo que casi destruye todo antes de que comience. Harper's Bazaar publica un artículo
En él, de manera velada pero reconocible para quien supiera leer entre líneas, se alude a la sexualidad de Balenciaga. La motivación, según varios historiadores, fue una disputa con Coco Chanel. Chanel, que tenía la habilidad de destruir reputaciones, con una frase había creado fricciones con el nuevo español, que estaba robando atención en París. El artículo nunca llegó a ser un escándalo abierto, pero fue una advertencia, una que Balenciaga entendió perfectamente, y que explicaría, en parte, la obsesión por la privacidad que mantendría durante el resto de su vida. 1947. El año que la industria de la moda recuerda por otra cosa. El año del New Look. Las cinturas de avispa, las faldas amplias, la feminidad exuberante después de la austeridad de guerra. El mundo celebra a Dior, y Balenciaga, el hombre al que el propio Dior llamará su maestro, observa en silencio cómo otro hombre se lleva el protagonismo del momento. Pero eso no es lo que hace de 1947 el año más doloroso de su vida. Lo que hace de 1947 el año más doloroso es algo que no sale en las revistas de moda. 1948. Blasio Jaworowski de Tainville muere. Las fuentes no especifican la causa con detalle, solo el resultado. Cristóbal Balenciaga queda destrozado. El hombre que nunca mostraba sus emociones en público. El hombre que nunca concedía entrevistas. El hombre que nunca saludaba al público. Ese hombre comunica a su círculo más cercano que quiere cerrar la casa, que no puede continuar, que sin Blasio, todo lo que ha construido pierde su sentido. Y entonces ocurre algo extraordinario. Christian Dior, su rival, su admirador, el hombre que acaba de robarle el protagonismo con el New Look, interviene. Le suplica que no cierre. Personalmente, el hombre que ha llamado a Balenciaga el maestro de todos nosotros, le ruega que no abandone la moda. Y Balenciaga, por razones que nunca explicó públicamente, accede. Y aquí está el detalle que nadie ha contado con suficiente claridad. Miren Arsayus, ex conservadora del Museo Cristóbal Balenciaga, lo documentó. A partir de 1948, el año de la muerte de Blasio, los desfiles de Balenciaga presentan una mayoría aplastante de vestidos negros. Negro total, temporada tras temporada, durante años. Arzayus lo interpretó así. Balenciaga impuso su luto personal sobre todas las mujeres elegantes de su época. Hizo que llevar negro fuera la encarnación más amplia del chic, el negro como sinónimo de sofisticación que todavía hoy domina los armarios de todo el mundo. No viene de la frialdad minimalista, viene del dolor de un hombre que perdió al amor de su vida, y no podía decirlo en voz alta. Pero hablemos del trabajo, porque si solo conoces el dolor de Balenciaga y no conoces su trabajo, no estás entendiendo por qué importa. La mayoría de los grandes diseñadores de la historia son principalmente ilustradores. Tienen ideas, las bocetan y las pasan a sus equipos para que las conviertan en realidad. Balenciaga era diferente de una manera fundamental. Él no hacía bocetos, o muy raramente. Comenzaba siempre con la tela, la tomaba entre sus manos, la sentía, y en ese momento, en el contacto físico entre sus dedos y el tejido, la prenda nacía en su mente. Luego la construía directamente sobre el cuerpo de la modelo, sin papel intermedio, sin dibujo que perdiera información. Solo él, la tela y sus manos. Balenciaga dominaba todas las técnicas de la costura. Todas. No como habilidad teórica, como práctica diaria. Sabía exactamente cómo coser un botón, cómo hacer un vestido completo, dijo la creadora de la serie de Disney+. Inventó el abrigo de una costura, el jockey coat, construido de manera que el frente y el dorso incluían las mangas en sus piezas de patrón, similar a la construcción de un kimono. Inventó el vestido saco, el sack dress, en 1957, que abandonaba la cintura marcada cuando toda la industria definía a las mujeres por su cintura. Inventó el vestido bebé, el baby doll, que liberaba el cuerpo femenino de la estructura que la ropa llevaba siglos imponiéndole. Rediseñó la silueta de los años 50. Todo lo que hoy consideramos típico de esa década es, en realidad, una versión diluida de lo que Balenciaga creó primero. El crítico de moda Richard Martin lo escribió perfectamente. Balenciaga remodeló la silueta femenina en los años 50, de manera que la ropa que consideramos típica de esa década
es principalmente una dilución de su trabajo. Una dilución. Todo lo demás era una versión más accesible, más comercial, más fácil de lo que Balenciaga ya había hecho. Y de su atelier salieron, a lo largo de las décadas, 5 diseñadores que construirían sus propios imperios. Paco Rabanne, André Q. Regis, Emanuel Ungaro, Hubert de Givenchy, Oscar de la Renta. 5 nombres, 5 casas que hoy valen miles de millones entre todas. 5 maneras de entender la moda que nacieron directamente de las manos de un hombre que nunca quiso dar entrevistas. Balenciaga no solo no concedía entrevistas, sus desfiles eran sin música, sin descripción de las prendas, sin narración de ningún tipo, solo las modelos y los vestidos, en silencio. «No malgastes tu tiempo en sociedad», le dijo una vez a un diseñador de tejidos amigo suyo. Él practicaba lo que predicaba. Nunca. Durante los años 50, la moda de París tenía 2 polos magnéticos. Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, rivales absolutos. Y al mismo tiempo, el uno admiraba profundamente al otro. Dior construía sus vestidos desde fuera hacia adentro. Primero la silueta, luego la estructura, luego la tela que se adaptaba a esa estructura. Creaba una forma, y la mujer la habitaba. Balenciaga hacía exactamente lo contrario. Empezaba por la mujer, por su cuerpo real, por cómo ese cuerpo se movía, y construía la tela para seguir ese movimiento. No para imponerle una forma, para amplificarla. El New Look de Dior fue el movimiento de moda más influyente del siglo XX. Universalmente amado, universalmente adoptado, el trabajo de Balenciaga fue considerado, por quienes entendían de verdad, más importante, más difícil, más puro. Haute couture es como una orquesta cuyo director es Balenciaga, dijo Dior. Nosotros, los demás couturiers, somos los músicos. Seguimos la dirección que él da, el rey de la moda, llamando maestro a su rival. En público, sin vergüenza. Mayo de 1968. París arde. Barricadas en las calles. Coches quemados. Estudiantes y trabajadores enfrentándose a la policía. La ciudad más elegante del mundo convertida en campo de batalla. Para la mayoría de los parisinos, mayo del 68 fue una revolución. Una explosión de energía y cambio. Para Cristóbal Balenciaga, que había visto la Guerra Civil Española, que había huido de España con lo que podía llevar, que había vivido la ocupación nazi en París, fue otra cosa. Las fotografías de los eventos de mayo del 68, los coches ardiendo, los enfrentamientos en las calles, le parecieron una repetición exacta de la Guerra Civil Española, una señal o una excusa para cerrar, sin conferencia de prensa, sin explicación pública, sin ceremonia. Balenciaga cierra las puertas de su casa. El New York Times lo reportó con un titular que capturó perfectamente la paradoja. Sin nada más que lograr, Balenciaga cierra. Givenchy, su alumno más fiel, el hombre que lo adoraba, dijo, se fue como el gran señor que era. Cerró la puerta. Balenciaga regresa a España. Se retira. Se convierte en una figura discreta en los círculos sociales de sus amigos. Su amiga Claudia Heard de Osborne recordó, tenía buen aspecto y salía a cenar, pero siempre, antes de que terminara la noche, los dos llorábamos, ambos, juntos, sin que nadie fuera dijera exactamente por qué. El hombre que cosía casullas. Hay una dimensión de Cristóbal Balenciaga que ninguna historia de moda cuenta con suficiente detalle. Su fe, durante todos sus años en París. Balenciaga subía cada mañana andando la Avenue Marceau hasta llegar a su parroquia, Saint-Pierre de Caillou. Cada mañana, sin falta, y en ese mismo taller donde creaba los vestidos más sofisticados del planeta, donde trabajaban decenas de artesanos de élite. Balenciaga personalmente cosió la casulla del padre Pieplou, el sacerdote que, años después, pronunciaría su misa funeral. Piénsalo un momento. Un hombre homosexual en el siglo XX, profundamente católico, en una institución que no aceptaba quién era, haciendo, con sus propias manos, la vestimenta de los sacerdotes de esa institución. No hay explicación simple para esa contradicción. Solo la realidad de un hombre que vivía entre dos mundos que no podían coexistir en la doctrina de su época, y que, sin embargo, los habitaba ambos.
con la misma precisión, la misma dedicación, la misma perfección que ponía en todo lo que hacía. 23 de marzo de 1972. Valencia, España. Cristóbal Balenciaga muere de un ataque al corazón. Tiene 77 años. No dejó testamento escrito, o al menos no se encontró ninguno, pero había comunicado su deseo claramente a las personas en quienes confiaba. Quería que el nombre Balenciaga muriera con él, no por modestia, no por desconocimiento del valor de su marca, sino porque ese nombre era, en su mente, algo inseparable de su persona, de sus manos, de su manera de entender la tela. Sin él, simplemente, no debía existir. Su familia pensó diferente. En 1986, 14 años después de su muerte, el nombre Balenciaga fue comprado y relanzado. Luego pasó a otras manos, y otras. En 2001, el grupo Kering, propietario también de Gucci, y Alexander McQueen lo adquirió, y bajo la dirección de Demna Gvasalia desde 2015, la marca se convirtió en algo que Cristóbal Balenciaga probablemente no habría podido reconocer: el precio de la inmortalidad. Hoy el nombre Balenciaga es omnipresente. Las zapatillas, triple S, las bolsas con el logo gigante, las campañas que generan millones de impresiones en redes sociales. Un universo estético completamente diferente, opuesto, en muchos sentidos, a lo que el fundador creó. ¿Es esto una traición? ¿O es simplemente lo que ocurre con todos los nombres que sobreviven a sus creadores? Chanel ya no es Coco Chanel, Dior ya no es Christian Dior, Givenchy ya no es Hubert de Givenchy. Los nombres viven, los hombres y mujeres que los crearon, no. Y el capitalismo decide qué hacer con la distancia entre los dos. Cristóbal Balenciaga vivió entre contradicciones. Fue el maestro de los maestros y nunca apareció en un desfile. Amó con una intensidad que casi lo destruyó, y nunca pudo decirlo en voz alta. Fue el devoto más fiel de una iglesia que no lo habría aceptado si lo hubiera conocido completamente. Construyó el nombre más respetado de la moda y quiso que desapareciera con él. En todas esas contradicciones, en todos esos espacios, entre lo que era y lo que el mundo le permitía ser, creó los vestidos más perfectos que la alta costura ha producido jamás. Quizás esa tensión no era el obstáculo. Quizás era el combustible. Quiero terminar con una pregunta. No sobre moda, sobre algo más profundo. Cuando Cristóbal Balenciaga bajaba cada mañana la Avenue Marceau hacia su parroquia, cuando elegía, temporada tras temporada, inundar sus desfiles de negro sin explicar a nadie por qué, cuando cerraba las puertas de su casa sin una sola palabra de despedida pública, estaba hablando, con el único lenguaje que se permitía, no con palabras, con tela, con color, con silencio. Christian Dior dijo que Balenciaga era el maestro de todos. Chanel dijo que era el único couturier verdadero. Givenchy dijo que era el arquitecto de la alta costura. Y el propio Balenciaga no dijo nada. Nunca. Porque para él, si la ropa necesitaba explicación, había fallado. Y la ropa de Balenciaga nunca falló. Ahora que conoces la historia completa, te pregunto, ¿crees que el nombre Balenciaga debería existir hoy? ¿O la familia traicionó el último deseo del hombre que lo creó? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te llegó, si cambió algo en la manera en que ves ese nombre en las zapatillas y en los bolsos, comparte este video, porque es la única manera de honrar al hombre que quiso que lo olvidaran. Recordándolo. La semana que viene, otro secreto de la moda que nadie te ha contado.